La hija de 8 años le contó a su padre algo terrible sobre su madrastra, tras lo cual él decidió esconderse en un armario, y lo que escuchó lo dejó en shock. Los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las cortinas del pequeño apartamento, proyectando largas sombras en el suelo de la sala de estar. Antonio, un hombre de unos 40 años, estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la nada. Mientras el televisor emitía las noticias, sus pensamientos estaban muy lejos de allí, recordando los acontecimientos de los últimos meses. Había pasado poco más de un año desde que perdió a su esposa, Isabel, la madre de su hija Clara, en un terrible accidente automovilístico. Los meses siguientes fueron un torbellino en sus vidas. Laura, una mujer atractiva con una sonrisa fácil y una personalidad magnética, había entrado en su vida. Se conocieron en el trabajo, donde ella asumió el puesto de jefa de recursos humanos. Al principio, su relación era puramente profesional, pero con el tiempo, las charlas casuales en la cafetería comenzaron a transformarse en algo más. Antes de que Antonio se diera cuenta, Laura ya se había mudado a vivir con ellos. Un ruido en el pasillo interrumpió los pensamientos de Antonio. Su hija de 8 años, Clara, apareció en el umbral de la sala. Antonio notó de inmediato que algo no estaba bien. Normalmente alegre y habladora, Clara parecía abatida, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. «Clara, ¿estás bien, pequeña?», preguntó Antonio, levantándose del sofá. Clara alzó los ojos, y Antonio vio que estaban enrojecidos, como si hubiera llorado recientemente. La niña se mordió el labio inferior, y Antonio supo que algo había pasado. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», susurró Clara apenas audible. «Por supuesto, pequeña», dijo Antonio, dando una palmada al asiento junto a él en el sofá. Clara se acercó lentamente, con pasos inseguros, y se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia. Antonio frunció el ceño, preocupado por el extraño comportamiento de su hija. «¿Qué pasa, pequeña? Sabes que puedes contarme cualquier cosa». Clara jugaba nerviosamente con el borde de su vestido, evitando la mirada de su padre. «No sé cómo explicarlo». «Querida, no importa que sea, puedes confiar en mí. Soy tu papá y siempre estaré aquí para ti. Cuéntame, ¿por qué estás así?». Antonio intentó hablar con calma, aunque por dentro crecía su inquietud. Clara suspiró profundamente y finalmente lo miró a los ojos. En sus ojos, tan parecidos a los de su madre, había miedo y confusión. «Es sobre la tía Laura, papá». Antonio sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Qué quieres decir, pequeña?». Clara se mordió el labio de nuevo, claramente le costaba encontrar las palabras. «Ella me hace daño». El mundo alrededor de Antonio se congeló por un momento. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo te hace daño?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. «Cuando no estás en casa, se enoja conmigo, me grita cosas feas y a veces me empuja o me aprieta la mano con fuerza». Antonio se quedó inmóvil, su mente se negaba a procesar lo que escuchaba. «Clara, ¿estás segura de lo que dices? Quizás fue solo un juego». «No, papá», lo interrumpió Clara, con la voz temblorosa por las lágrimas. «No es un juego. Me duele y me da miedo. Por favor, créeme». Antonio sintió una oleada de agitación y confusión ante la situación. Quería creer que era un malentendido, que su hija estaba exagerando o malinterpretando las cosas, pero la mirada de Clara, su voz temblorosa, todo indicaba que decía la verdad. «Clara, querida, por supuesto que te creo», dijo Antonio, extendiendo los brazos. Clara se lanzó hacia él, sollozando en su pecho. Él la abrazó con fuerza, sintiendo que las lágrimas también se acumulaban en sus ojos. «Perdóname, pequeña». Estuvieron así varios minutos, Antonio acariciando a Clara hasta que sus sollozos se calmaron. Cuando finalmente se tranquilizó, Antonio se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «Clara, necesito que me cuentes todo». Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
Creo que empezó poco después de que la tía Laura se mudara con nosotros. Al principio solo me gritaba, pero luego comenzó a empujarme y a jalarme de las manos y hacía algo que no le gustaba. Y también a veces me pellizca cuando nadie está mirando, añadió Clara, bajando la mirada como si le diera vergüenza. Antonio sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de él. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Con su pequeña niña? Clara, ¿por qué no me lo contaste antes? La niña se encogió de hombros, visiblemente avergonzada. Tenía miedo. Laura dijo que si te lo contaba, te enojarías conmigo y me enviarías a un orfanato. Dijo que nadie me creería porque ella es adulta y yo solo soy una niña tonta. Antonio sintió que su corazón se partía. Clara, pequeña, nunca te enviaría a ningún lado. Eres lo más importante en mi vida y siempre te creeré y te protegeré. Clara asintió lentamente, pero Antonio notó que aún había dudas en sus ojos. ¿Prometes que no te enojarás conmigo? Lo prometo, querida. No es tu culpa, dijo Antonio, besándola en la frente y abrazándola de nuevo. Un momento después, se puso de pie. Clara, necesito ver si tienes algún moretón, ¿puedes mostrarme dónde te ha lastimado Laura? Clara asintió tímidamente y se arremangó las mangas de su vestido. Antonio apenas pudo contener el shock y el horror, en los brazos de su hija había marcas de dedos, algunas ya amarillentas, otras más recientes con un tono morado. Dios mío, susurró Antonio, sintiendo náuseas ante lo que veía. Clara, ¿tienes más moretones en otro lugar? La niña asintió y levantó el dobladillo de su vestido, mostrando sus piernas. También allí había moretones, algunos claramente con forma de manos o dedos. Antonio cerró los ojos por un instante, conteniendo una oleada de culpa y rabia que amenazaba con abrumarlo. Al abrir los ojos, se encontró con la mirada asustada de Clara. ¿Estás enojado, papá? No contigo, querida. Estoy enojado con Laura por hacerte daño y conmigo mismo por no haberlo notado antes. Pero no es tu culpa, papá, respondió Clara con una sabiduría que superaba su edad. Laura es muy buena actriz. Siempre se porta bien cuando está cerca. Antonio asintió, recordando todos los momentos en que había visto a Laura interactuar con Clara. Siempre parecía cariñosa y paciente. ¿Cómo pudo estar tan ciego? Clara, necesito que me cuentes todo lo que Laura hace cuando no estoy en casa, ¿puedes hacerlo? Clara asintió, pero Antonio vio un destello de miedo en sus ojos. Cuando te vas a trabajar, ella cambia. Se vuelve fría, me dice que soy una carga, que arruiné su vida cuando se mudó aquí. ¿Y qué más dice?, preguntó Antonio en voz baja, conteniendo sus emociones. Dice que soy estúpida, que no sirvo para nada, y que en realidad no me quieres, por eso pasas tanto tiempo en el trabajo. La voz de Clara tembló de nuevo, y Antonio sintió un nudo en la garganta. Eso no es verdad, pequeña. Te quiero más que a nada en el mundo. Eres lo más importante para mí. Clara asintió, pero Antonio vio que las palabras de Laura habían dejado una marca profunda en el alma de su hija. ¿Cuándo fue la última vez que te hizo daño? La niña pensó por un momento. Fue ayer, cuando llegaste tarde del trabajo. Estaba viendo televisión y esperándote, pero ella se enojó, me agarró del brazo con fuerza, me empujó a mi habitación y me dijo que me fuera a dormir. Antonio cerró los ojos, recordando la noche anterior. En efecto, había llegado tarde, agotado tras un largo día de trabajo. Laura lo recibió con una sonrisa, diciendo que Clara ya estaba dormida. Él entró a su habitación, la besó antes de dormir, pero la niña parecía estar profundamente dormida. Ahora se dio cuenta de que probablemente fingía para evitar más problemas. Clara, ¿hay algo más que debas saber? Incluso lo más pequeño puede ser importante. La niña pensó por un momento y luego dijo, a veces, cuando te vas a trabajar en el turno de noche, ella invita a sus amigas. Beben vino y hablan muy fuerte. Una vez me desperté porque tenía sed,
pero cuando salí, Laura se enojó, me agarró del pelo y me llevó de vuelta a mi habitación. Dijo que si salía otra vez, me encerraría en el armario toda la noche. Antonio sintió que su ira crecía. ¿Cómo podía Laura amenazar a su hija? ¿Cómo podía ser tan diferente a la mujer que él creía conocer? Clara, fuiste muy valiente al contarme todo esto. Te prometo que lo arreglaré. Laura nunca más te hará daño. De verdad. Había una mezcla de esperanza y miedo en la voz de Clara. De verdad. A partir de este momento, todo cambiará. Antonio abrazó con fuerza a su hija, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba a su lado. En ese momento, el sonido de una llave en la puerta principal los hizo congelarse a ambos. Clara se aferró más fuerte a su padre. «Es Laura», susurró la niña, con la voz llena de miedo. Antonio la miró a los ojos. «No te preocupes, pequeña. No dejaré que te haga daño». Clara asintió, con sus grandes ojos asustados fijos en la puerta de la sala. Antonio se puso de pie justo cuando Laura entró en la habitación. «Hola, mi querida familia». La voz alegre de Laura llenó el espacio. Llevaba una bolsa de compras en una mano y un bolso en la otra. Su sonrisa se desvaneció un poco al notar la expresión seria en el rostro de Antonio. «¿Pasa algo?». Antonio miró a Laura, a la mujer que creía conocer, a la que había invitado a su casa y a la vida de su hija. Ahora la veía con otros ojos, buscando señales de la crueldad de la que Clara había hablado. «Necesitamos hablar, Laura», dijo Antonio, con una voz tranquila pero firme. Laura frunció el ceño y dejó las bolsas en el suelo. «Por supuesto, ¿qué pasa?». Antonio se volvió hacia Clara, que seguía observando la escena con miedo en los ojos. «Querida, ¿por qué no vas a tu habitación un momento? Papá quiere hablar con Laura a solas». Clara lo miró con ansiedad, pero luego asintió y se dirigió a la puerta. Cuando pasó junto a Laura, Antonio notó cómo su hija se apartó ligeramente, evitando cualquier contacto con la mujer. Una vez que Clara desapareció por el pasillo, Antonio se volvió hacia Laura. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de cautela. «Antonio, me estás asustando, ¿qué pasa?». Antonio respiró hondo, intentando mantener la calma. «Clara me contó algo. Algo que me preocupa mucho». Laura parpadeó, y su expresión cambió rápidamente a una mezcla de sorpresa y algo que Antonio no pudo identificar del todo, culpa, miedo o simple desconcierto. «¿Qué exactamente, de qué hablas?». Su voz sonaba tranquila, pero Antonio notó un ligero temblor. Cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de mantener la compostura. «Clara dice que la lastimas cuando no estoy en casa. Que le gritas, la empujas y la amenazas». Laura soltó una risa nerviosa, pero sus ojos se movían inquietos por la habitación. «Eso es absurdo. ¿Sabes cuánto quiero a Clara? Nunca le haría daño». «He visto los moretones, Laura», dijo Antonio en voz baja pero con un tono peligroso. «En sus brazos y piernas. Marcas de dedos. ¿Cómo explicas eso?». El color desapareció del rostro de Laura. «¿Sabes cómo son los niños?», intentó sonreír, pero sus ojos revelaban miedo. «Siempre están corriendo, jugando y cayéndose. Seguramente se golpeó en la escuela o en el parque». Antonio negó con la cabeza, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en él. «En algunos moretones se ven claramente las marcas de dedos». Clara fue muy específica sobre quién los causó. Laura dio un paso atrás, como si las palabras de Antonio la hubieran golpeado. «¿Y tú le crees?», preguntó bruscamente. «¿Crees a una niña de 8 años más que a mí?». «Antonio, piensa en todo lo que hemos pasado juntos, ¿realmente crees que podría hacer algo así?». Antonio se pasó una mano por el cabello, sintiendo confusión. «No quiero creerlo, Laura, pero las pruebas están a la vista. Clara nunca me había mentido antes». Laura soltó un bufido sonoro. «Cariño,
Los niños mienten todo el tiempo, especialmente cuando quieren atención. ¿No ves lo que está pasando aquí? Clara está celosa. No quiere compartirte conmigo y se inventa historias para separarnos. Por un instante, Antonio sintió que una sombra de duda se colaba en su corazón. ¿Podría ser cierto? ¿Podría Clara haber inventado todo esto? Pero entonces recordó el miedo en los ojos de su hija, las marcas en su piel, y sus dudas desaparecieron. Esto no es una invención de Clara. Es demasiado específico, demasiado consistente. Y los moretones no mienten. Los moretones no prueban nada, gritó Laura, con la voz llena de ira. Esa niña siempre ha sido torpe. Tal vez se los hizo ella misma para llamar tu atención. Antonio estaba atónito. Su voz temblaba de furia contenida. ¿De verdad crees que mi hija se lastima a sí misma para llamar mi atención? ¿Te escuchas, Laura? Laura pareció darse cuenta de que había cruzado una línea. Titubeó, intentando recuperar la calma. Lo siento, murmuró. No quise decir eso. Es solo que toda esta situación es una locura. Quiero a Clara como si fuera mi propia hija. Nunca le haría daño. Entonces explícame por qué mi hija te tiene miedo, insistió Antonio. Explícame por qué tiembla cuando entras en la habitación, por qué dice que la amenazaste con encerrarla en un armario si salía de su cuarto cuando vienen tus amigas. Laura palideció aún más ante esas palabras. Antonio alzó la voz, incapaz de contener su indignación. Escucha, Laura, no sé qué está pasando aquí. Creo en mi hija, pero también te quiero mucho. Por ahora, creo que necesitas irte por un tiempo. La cabeza de Laura se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿Me estás echando? Te pido que nos des tiempo, corrigió Antonio. Necesito hablar con Clara y entender qué pasó. Honestamente, ella no se sentirá cómoda mientras no aclare todo esto. ¿Pero a dónde voy a ir? Había un tono de desesperación en la voz de Laura. Antonio se frotó el rostro con las manos, sintiéndose increíblemente agotado. Puedes quedarte con una amiga o en un hotel. Incluso estoy dispuesto a pagarte una habitación si es necesario, pero necesito que te vayas. Laura miró a su alrededor, como buscando una salida o una forma de cambiar la situación. Pero al ver la determinación en el rostro de Antonio, suspiró profundamente y dejó caer los hombros. Está bien, dijo en voz baja. Recogeré algunas cosas y me iré. Pero, Antonio, te juro que esto es un malentendido. No ahora, Laura, la interrumpió Antonio. Solo vete, por favor. Laura asintió lentamente y se dirigió al dormitorio. Él la siguió con la mirada, sintiendo una mezcla de emociones que no podía comprender del todo. Parte de él quería creer que todo era un malentendido, pero la otra, la que había visto el miedo en los ojos de Clara y las marcas en su cuerpo, sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando Laura recogía sus cosas, Antonio fue a la habitación de Clara. La encontró sentada en la cama, abrazando con fuerza a su osito de peluche favorito. Papá, susurró Clara, con la voz apenas audible. ¿Qué va a pasar ahora? Antonio se sentó a su lado en la cama y la abrazó. Laura se irá por un tiempo. Necesito que me cuentes todo lo que pasó para que podamos arreglarlo. Clara asintió lentamente, apretando aún más a su osito. ¿Estás enojado conmigo? No, querida, dijo Antonio, besándola en la coronilla. Estoy muy orgulloso de ti por ser tan valiente y contarme la verdad. Sé que fue difícil. Clara se relajó un poco con sus palabras, apoyándose en su padre. Tenía mucho miedo de que no me creyeras. Siempre te creeré, pequeña, dijo Antonio, abrazándola con fuerza otra vez, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que nadie le hiciera daño a su hija. Escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Laura se había ido. Clara se tensó de nuevo, y Antonio susurró suavemente, no temas,
pequeña. No te hará daño. Te lo prometo. Clara asintió, pero Antonio vio que el miedo aún no la había abandonado. Sabía que les esperaba un largo camino por delante, que necesitarían sanar tanto las heridas físicas como las emocionales. Pero mientras abrazaba a su hija, Antonio se prometió que recorrerían ese camino juntos, paso a paso. ¿Qué tal si pedimos papas fritas para la cena?, propuso, intentando aliviar un poco la tensión. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió. ¿Con salsa? Por supuesto, pequeña, respondió Antonio, sintiendo que su corazón se aliviaba un poco con la sonrisa de su hija. Antonio no podía dejar ir a Laura tan fácilmente, la amaba. Pasó toda la noche dando vueltas a lo sucedido. Por la mañana, durante el desayuno, decidió que era hora de tomar medidas más serias. Clara, querida, comenzó, removiendo su café, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Clara levantó la mirada de su tazón de cereales, sus grandes ojos marrones fijos en su padre. ¿Sobre Laura? Antonio asintió. Sí, sobre Laura y sobre lo que me contaste. Quiero que sepas que te creo completamente. Continúa, papá, dijo Clara con la voz temblorosa, como si ya supiera lo que iba a decir. Antonio suspiró. Pero necesito verlo con mis propios ojos para protegerte mejor y saber exactamente cómo actuar. Clara dejó caer la cuchara, que golpeó la mesa. ¿Quieres decir que dejarás que Laura vuelva? Solo por una semana, se apresuró a calmarla Antonio, viendo el pánico en los ojos de su hija. Fingiré que me voy a trabajar, pero en realidad me quedaré en casa. Quiero ver cómo se comporta cuando piensa que no estoy. Me gustaría grabarlo con una cámara. Clara parecía terriblemente asustada. Pero, papá, me hará daño si piensa que te fuiste. Antonio la abrazó. No dejaré que te haga daño, lo prometo. Estaré aquí todo el tiempo, observando. Si intenta hacer algo, saldré de inmediato y la detendré. ¿Confías en mí? Clara se apretó contra su pecho. Confío en ti, papá, pero tengo miedo. Yo también tengo miedo, admitió Antonio. Pero necesitamos hacer esto para que Laura nunca pueda hacerte daño otra vez. Necesito pruebas. Lo siento, pequeña. Pasaron varios días preparando cuidadosamente el plan. Antonio llamó a Laura y, fingiendo arrepentimiento, le pidió que regresara por un día para hablar. Laura aceptó de inmediato, su voz sonaba emocionada y, ahora lo entendía Antonio, con una ternura falsa. La noche antes del gran día, como Antonio lo llamaba para sus adentros, padre e hija se sentaron en el sofá, repasando el plan una vez más. Recuerda, Clara, dijo Antonio con una voz seria pero suave, mañana por la mañana nos comportaremos como siempre. Fingiré que me voy a trabajar, pero en realidad me esconderé en tu armario. Clara asintió, apretando con fuerza a su osito de peluche. Y yo fingiré que todo está bien, aunque tenga miedo. Exactamente, confirmó Antonio, acariciándole el cabello. Sé que es difícil, pero necesitas actuar lo más natural posible. Si Laura sospecha algo, todo el plan se arruinará. Lo intentaré, papá, prometió Clara. Pero, ¿y si intenta hacerme daño antes de que pueda salir del armario? El corazón de Antonio se encogió. Estaré muy atento, pequeña. A la primera señal de peligro, saldré de inmediato. Además, recuerda, si sientes alguna amenaza, solo grita la palabra clave y estaré a tu lado al instante. Helado de fresa, susurró Clara, recordando la palabra clave que habían elegido. Correcto, sonrió Antonio. Helado de fresa. Y recuerda, pase lo que pase, estoy muy orgulloso de ti. Eres la niña más valiente del mundo. Clara se apretó contra él, encontrando consuelo en su abrazo. Te quiero, papá. Y yo te quiero, mi pequeña valiente, respondió Antonio, besándola en la coronilla. Por la mañana, Antonio se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto por la ansiedad.
Se vistió en silencio y se preparó mentalmente para la prueba que le esperaba. Cuando despertó a Clara, ella ya estaba sentada en la cama, con los ojos muy abiertos, lista para el día. ¿Estás lista, pequeña?, preguntó Antonio en voz baja. Clara asintió, pero sus ojos revelaban miedo. Lista, papá. Desayunaron en un silencio tenso, demasiado nerviosos para hablar. Cuando Antonio terminó de lavar los platos, sonó el timbre. Probablemente sea Laura, dijo Antonio, secándose las manos. Se arrodilló frente a Clara, la miró a los ojos y dijo, recuerda, compórtate con normalidad. Me iré en unos minutos, pero estaré aquí todo el tiempo. Está bien, susurró Clara. Antonio abrió la puerta. Laura estaba en el umbral con una sonrisa nerviosa. Hola, cariño, dijo con voz baja. Gracias por darme otra oportunidad. Antonio asintió, fingiendo una sonrisa. Pasa, por favor. Justo me estoy yendo al trabajo. Laura entró en el apartamento, sus ojos recorriendo la habitación como si la viera por primera vez. Cuando vio a Clara sentada en la mesa de la cocina, su sonrisa se ensanchó. Clara, pequeña, cómo te extrañé. Clara murmuró un saludo sin levantar la mirada de su plato. Antonio notó cómo su hija se tensó, pero Laura parecía no darse cuenta. Bueno, me tengo que ir, anunció Antonio, levantando su maletín. Volveré esta noche y podremos hablar. Laura asintió con entusiasmo. Por supuesto, que tengas un buen día en el trabajo. Antonio besó a Clara en la frente y le susurró al oído, recuerda, siempre estoy cerca. Con una última mirada a su hija, Antonio salió por la puerta, la cerró sin encajarla del todo y esperó unos minutos en el pasillo. Luego, abrió la puerta silenciosamente y entró de nuevo en el apartamento. Sabía que Laura solía tomar un baño por la mañana, lo que le daba al menos una hora. Se dirigió a la habitación de Clara, se metió en el armario y dejó la puerta ligeramente entreabierta para poder ver y escuchar todo lo que ocurría. Los minutos se convirtieron en horas. Antonio escuchaba las conversaciones de Laura y Clara a lo lejos, eran murmullos amortiguados. A veces oía la risa de Clara, pero le preocupó la tensión antinatural en su voz, que Laura parecía no notar. Las piernas de Antonio se entumecieron, pero aguantó, conteniendo la respiración y prestando atención a cada sonido. Finalmente, pensó que algo iba a pasar. Escuchó a Laura acercarse a Clara. ¿Qué quieres hacer hoy, pequeña? Tal vez jugar con tus muñecas favoritas. Clara respondió en voz baja, pero Antonio captó sus palabras, no sé, quizás solo sentarme. Laura parecía decidida a ganarse el cariño de la niña, hablaba con dulzura, como si fuera una Laura completamente diferente a la que Clara había descrito. Más tarde, Antonio la oyó sugerir a Clara ver dibujos animados y luego ir a la cocina a preparar té. Antonio comenzaba a dudar de la veracidad de las palabras de su hija. ¿Por qué me dijo que Laura la lastimaba?, pensó. En ese momento, cuando Laura salió del baño, Antonio decidió que ya había tenido suficiente. Salió con cuidado del armario, salió del apartamento y fingió que regresaba del trabajo. Hola, dijo al entrar, tratando de que su voz sonara natural. ¿Cómo pasó el día? Laura lo recibió en el vestíbulo con una sonrisa. Todo perfecto, cariño. Nos divertimos mucho, ¿verdad, Clara? Clara asintió, pero evitó la mirada de su padre. Antonio sintió una extraña tensión y no sabía cómo interpretarla. Después de la cena, Antonio decidió que era hora de abordar lo sucedido. Llevó a Clara a su habitación, la ayudó a meterse en la cama y luego la miró seriamente. Clara, comenzó, intentando hablar con calma pero con firmeza, me dijiste que Laura te lastima, pero hoy la escuché siendo amable contigo, ¿por qué me mentiste? Clara lo miró con ojos grandes, claramente asustada. Papá, no mentí, susurró. Ella finge, ¿no lo ves? Creo que solo hace ver que todo está bien, pero luego se pondrá mala otra vez.
Antonio frunció el ceño. Pero la escuché siendo cariñosa contigo todo el día. No puedes acusar a la gente tan fácilmente, especialmente a Laura. No entiendes, papá, insistió Clara. Ella solo finge. Cuando te vas, se vuelve diferente. Clara comenzó a llorar, pero Antonio, enfadado, simplemente se dio la vuelta y se fue. Antonio se sintió confundido. No sabía en quién creer. Por un lado, Laura no le generaba sospechas, pero por otro, era su hija y debía confiar en ella. Sin embargo, todo lo que había visto y oído no coincidía con sus palabras. Más tarde, Antonio se disculpó con Laura por sus dudas. Perdona, dijo en voz baja. Tal vez estoy siendo demasiado desconfiado. Solo quiero proteger a Clara. Laura le acarició la mano y respondió con una sonrisa, lo entiendo, es normal. Eres su padre. Esa noche, Antonio apenas durmió, pensando en cómo proceder correctamente. A la mañana siguiente, decidió repetir el plan y esconderse otra vez para darle a Clara la oportunidad de probar que decía la verdad. Por la mañana, advirtió a su hija que se escondería de nuevo para ver todo con sus propios ojos y disipar sus dudas por completo. Durante la noche, llevó un taburete al armario para que sus piernas no se entumecieran. Sabía lo absurdo que era el plan, pero no sabía cómo descubrir la verdad de otra manera. Todo comenzó como de costumbre, conversaciones amables. Pero una hora después, Antonio escuchó pasos que se acercaban a la habitación de Clara y se tensó. La puerta se abrió, y Clara entró, seguida de Laura. Clara se sentó en la cama, mientras Laura permanecía de pie en la entrada, con una postura amenazante. Bueno, Clara, dijo Laura con una voz fría que Antonio escuchó por primera vez, creo que hoy tenemos que hablar. Antonio sintió que la sangre se le helaba en las venas. La voz de Laura se volvió cruel, como si se hubiera quitado una máscara y revelara su lado oscuro. Sacó su teléfono para grabar la conversación. Clara, temblando, dijo, ¿de qué, tía Laura? Laura dio un paso adelante, su figura cerniéndose sobre Clara como una sombra. De esas historias falsas que le contaste a tu papá. Antonio sintió que su corazón daba un vuelco. Estaba listo para salir del armario, pero necesitaba reunir todas las pruebas para que todo quedara claro. Clara, temblando, retrocedió y dijo en voz alta, tú me lastimas. Laura soltó una risa maliciosa. ¿Lastimarte, pequeña? Ni siquiera he comenzado a lastimarte. Antonio apenas pudo contenerse para no salir de inmediato, pero sabía que necesitaba esperar una confesión. Laura se acercó más a Clara, su voz convertida en un siseo. Escucha, pequeña mentirosa. Vas a ir con tu papá y le dirás que todo fue un malentendido, que solo estabas exagerando. Clara negó con la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. No, no puedo. No le mentiré. Laura extendió la mano rápidamente y apretó el brazo de Clara. La niña gritó de dolor, helado de fresa, gritó, y Antonio salió del armario de inmediato. Cuando Antonio apareció, Laura dio un respingo y soltó el brazo de Clara, retrocediendo. Su rostro palideció. ¿Qué haces aquí?, dijo tartamudeando, con la voz llena de miedo. Antonio se colocó entre Laura y Clara, su voz temblando de furia contenida. Lo escuché y lo vi todo, Laura. Cada palabra, cada amenaza. Lo grabé todo, cómo la sujetaste, cómo le hiciste daño. Laura se quedó inmóvil, su seguridad se desvaneció al instante, y una expresión de miedo apareció en su rostro. No es lo que piensas. Yo solo intentaba. ¿Qué intentabas?, la interrumpió Antonio. ¿Amenazar a una niña de 8 años para que mienta, hacer que te tenga miedo? Laura intentó justificarse, su mirada recorriendo la habitación con inquietud. Solo intentaba disciplinarla. Clara ha estado muy caprichosa últimamente. Basta, rugió Antonio, haciendo que Clara se estremeciera. Basta de mentiras.
Vi los moretones en su cuerpo, escuché su miedo. Has ido demasiado lejos, y tengo pruebas. El rostro de Laura cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y bajó los brazos, como aceptando su derrota. Antonio, por favor. Te amo. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero puedo cambiar. Lo juro. No hay nada que arreglar, Laura, dijo Antonio con voz fría. Quiero que te vayas ahora mismo. Si te acercas a mi hija una sola vez más, llamaré a la policía. Laura miró a Clara, que en ese momento se aferraba con fuerza a la mano de Antonio. Su rostro reflejaba una derrota total. Por un momento, Antonio pensó que diría algo más, pero solo se dio la vuelta y salió de la habitación. Un instante después, escuchó la puerta cerrarse. Clara, a su lado, se lanzó a sus brazos. ¿Estás bien, querida? Perdona que tardé en salir. Clara negó con la cabeza, apretándose contra su padre, temblando. Tenía mucho miedo, papá, pero sabía que estabas ahí. Antonio la besó en la coronilla, conteniendo sus propias lágrimas. Perdona, pequeña, por no entenderlo antes, por no protegerte desde el principio. Clara se apartó, lo miró con sus grandes ojos brillantes y dijo, fuiste muy valiente. Viniste y me protegiste. Antonio sonrió entre lágrimas, acariciándole el cabello. Tú también fuiste muy valiente, Clara. Fuiste fuerte y me dijiste la verdad. Estoy muy orgulloso de ti. Se sentaron en la cama, abrazados, mientras el miedo se desvanecía lentamente, dando paso al alivio. Finalmente, Antonio sintió que estaba listo para dar un paso más hacia un nuevo comienzo. ¿Qué tal si pedimos pizza?, propuso, intentando aligerar el ambiente. Podemos pedir lo que quieras. Clara asintió, con los ojos brillando de nuevo con entusiasmo infantil. ¿Pizza de 4 quesos y avellana? Todo lo que quieras, pequeña, respondió Antonio, abrazándola de nuevo, sintiendo que su corazón se aliviaba. El fin de semana, Antonio y Clara fueron de compras para comprar algunas cosas para Clara. Mientras estaban en la fila de la caja, Clara agarró la mano de Antonio. Papá, susurró, allí está Laura. Antonio siguió su mirada y, efectivamente, vio a Laura. Ella también los notó y se acercó, intentando parecer tranquila. Antonio sintió que la ira volvía a encenderse en él. Hola, Antonio, dijo Laura, deteniéndose frente a ellos. Necesitamos hablar. No lo creo, respondió Antonio, intentando mantener la voz bajo control. Por favor, insistió Laura, ignorando a Clara. Necesito explicar lo que pasó. Todo esto es un malentendido. Clara se escondió detrás de Antonio, y él sintió cómo apretaba su mano con más fuerza, lo que reforzó su determinación. No ahora, Laura, respondió, manteniendo la mirada en ella. No tienes lugar cerca de nosotros. Laura comenzó a decir algo, pero Antonio la interrumpió. Si te acercas a nosotros una vez más. Al ver que la gente a su alrededor empezaba a prestarles atención, Laura miró a Antonio y luego a Clara. Antonio, solo quiero arreglar las cosas. Por favor, dame una oportunidad. Basta, dijo Antonio con firmeza, protegiendo a Clara de su mirada. Vete. Laura se detuvo, comprendiendo que no tenía ninguna posibilidad de reconciliación. Se dio la vuelta rápidamente y salió de la tienda sin decir una palabra más. Antonio sintió que la tensión disminuía, y él y Clara se apresuraron a terminar sus compras. Cuando regresaron a casa tras el encuentro con Laura en la tienda, Clara seguía agarrando con fuerza la mano de su padre. Estaba claramente alterada. En cuanto cerraron la puerta, lo miró con una expresión seria. Papá, no quiero volver a ver a ninguna mujer en nuestra casa, dijo Clara, con la voz llena de determinación. Me dan miedo. Antonio se arrodilló frente a ella, intentando captar su mirada.
Entendía que ese miedo era el resultado de una experiencia dolorosa que había dejado una marca profunda. Clara, comenzó suavemente, entiendo por qué te sientes así, y te prometo que nadie volverá a hacerte daño. Clara asintió, pero sus ojos seguían inquietos. Quiero que estemos solo nosotros dos, añadió, con una voz en la que se mezclaban miedo y alivio. Antonio le tomó la mano y la miró a los ojos. Está bien, pequeña, respondió. Si te sientes así, estaremos solo nosotros dos. No quiero que tengas miedo, pero quiero que sepas que, si alguna vez alguien nuevo aparece en nuestras vidas, la vigilaré muy de cerca. No permitiré que ella, ni nadie, te haga daño. Siempre serás lo primero para mí. Clara esbozó una pequeña sonrisa y abrazó a su padre, sus brazos rodeándolo con fuerza. Antonio sintió que finalmente se relajaba. Gracias, papá. Sé que siempre me protegerás, susurró. Siempre, respondió Antonio, abrazándola de vuelta. Eres la persona más importante para mí. Más tarde esa noche, sentados juntos en el sofá, veían dibujos animados y disfrutaban del calor del hogar. Antonio sostenía la mano de Clara, feliz por su risa y porque ella volvía a sentirse segura. Compartían una manta y una caja de galletas que Clara había decorado con dibujos coloridos. El mundo exterior parecía lejano e insignificante. Aunque sabía que les esperaban nuevos desafíos, Antonio estaba seguro de que lo superarían. Ahora ambos sabían que no había nada más importante que la confianza y el apoyo mutuo. Clara ya no parecía tan asustada como antes. Juntos, como padre e hija, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. Agradecimiento y cierre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Escribe si crees que el padre actuó correctamente, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que aparecerá pronto en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video puedes encontrar un catálogo de todas las historias. Hasta pronto.